verdaderamente me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy ha sido un día, déjenme les comparto, no quiero decir caótico, pero muy lleno de energía. Si me hubieran dicho todo lo que hoy tenía que hacer, creo que hubiera dicho que no, que jamás en la vida iba a sacar ni siquiera la mitad. Hoy me empezó mi día, como siempre, a las 5 de la mañana levantándome para ir a mi ejercicio a las 6 de la mañana. Curiosamente, hoy hice 11 kilómetros, cosa que ni siquiera me di cuenta hasta que terminé y vi como lo que marcaba mi reloj. Y dije, 11 kilómetros. Y llegando a casa, pues me encuentro con la novedad de que mi hija, la que trabaja lejos, pues no se sentía bien. Dice, ¿vienes por mí? Dije, sí, ahorita vengo, voy enseguida por ti. 3 horas, está a 3 horas de Morelia, ida y vuelta. Yo dije, no voy a alcanzar a llegar al programa. Y miren, aquí estoy con mucho gusto en este su espacio de reflexión. Y hoy tuve oportunidad de reflexionar muchas cosas en el camino, de disfrutar lo que es la vida, pero sobre todo lo que es la familia. El hecho decía mi hija, el hecho de saber que se cuenta con una familia que responde de manera incondicional, sin duda siempre nos dará más que una satisfacción, una seguridad de que no estamos solos y que siempre va a haber alguien que responde cuando lo necesitamos. Y bueno, esto también pues da un poco de vida a este lema que semana a semana compartimos con ustedes, esto de enseñamos lo que sabemos más contagiamos lo que vivimos, porque a veces en la vida nos vamos compartiendo muchas cosas que aprendemos, que leemos, pero con la intención de que pues les sirva a alguien, ¿no? Les sirva de lección, no sé. Sin embargo, lo que más se le queda a las personas como inspiración es la manera en cómo vivimos, porque finalmente pues de esto se trata la vida, cómo la vivimos, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que tengamos en la vida. Y bueno, el día de hoy, en este espacio de reflexión, hoy vamos a hablar de, pues como una manera de responder a una pregunta que a veces nos hacen sobre todo matrimonios jóvenes. O sea, a ver, ¿cómo formar una relación perdurable en el matrimonio? No todos se animan a hacer esta pregunta, ¿sí? Pero será porque actualmente el matrimonio ya se ve como algo pues en desuso. Incluso quienes dicen el matrimonio está en crisis, y no está en crisis. Al ratito les voy a explicar por qué. Y también surgió la inquietud de compartir este tema justamente hoy, porque escuchaba hace unos días una historia que nos compartió un matrimonio joven, como muchos otros, que nos decían, oigan, nosotros nos casamos también como ustedes, bien jóvenes, a los recién 21, 22 años, y pues como todos, pues en esa época de juventud llenos de ilusiones, imaginando a la distancia cómo nos veríamos como viejitos, cosas por el estilo, ¿no? Que solemos imaginarnos todos los matrimonios o quienes iniciamos la vida de matrimonio. Y me decían, pues al principio todo bien, todo padrísimo, ¿sí? Pero pues luego empiezan las dificultades propias y naturales de cualquier ser humano y de cualquier matrimonio, dificultades económicas, de salud, diferencias, pero lo que más les marcó es la pérdida de uno de sus hijos a raíz de un accidente. Esto los marcó de por vida, ¿sí? Sin embargo, bueno, tenían otra hija, pero luego vino otro suceso que también viene a desbalancear su vida de matrimonio, y es que el esposo era muy apegado a su mamá. Al morir ella, el esposo, bueno, entonces pues vuelca toda esa necesidad de amor a su esposa, y su esposa, con algo de resentimiento, pues obviamente se portaba un poco fría con él, y entonces empezaron a surgir problemas que ya venían arrastrando desde un inicio, pero que no lo habían notado, no lo habían trabajado. Él, al sentirse un poco rechazado, pues se encuentra con otra persona con la cual tiene una relación extramarital de 2 años, ¿sí? Y curiosamente en ese lapso tiene un hijo con su esposa.
Él, al darse cuenta de que iba a ser padre nuevamente, pues recapacita y termina su relación extramarital, incluso se lo confiesa a su esposa y le pide perdón, prometiéndole que jamás le volverá a ser infiel, pero obviamente pues ahí terminó de derrumbarse todo el proyecto de vida matrimonial. Hoy en día, con casi 30 años de matrimonio o desde que se casaron, están en una lucha de separación de bienes, pero lo más grave, sin duda, lo que siempre lamentamos es el daño que se les hace a los hijos, los cuales a veces no saben para dónde hacerse. Entonces, cuando le preguntamos qué falló, qué faltó, pues obviamente vienen, salen a la luz algunas situaciones que pues de las cuales se lamentan en no haberse cuidado a debido tiempo. Y son estos elementos faltantes del amor, estos elementos que a veces da uno por hecho. Y una de las cosas que nosotros sugerimos, More y yo, repito, hoy no está acompañándome, pero More y yo siempre sugerimos no dar nada por hecho. A veces pensamos que, pues él sabe que la quiero, ella sabe que ama a su marido, y como que vamos por la vida con esa seguridad, entre comillas. Sin embargo, pues muchos matrimonios dicen, todo hubiera estado bien si tan solo, y ese de tan solo seguido de puntos suspensivos que se refiere a la falta de estos elementos que sin duda hay que cuidar, pues son los que a veces nos dan esta idea de que el matrimonio pareciera que está condenado a ya no funcionar. Y conocemos infinidad de casos de matrimonios que están juntos, sí, pero separados, donde el amor ya les falla, la ternura ya no existe, donde la comprensión está ausente totalmente. Entonces sí están juntos, pero ¿a qué precio? Hoy entonces vamos a hablar de esta situación que permite que los matrimonios perduren. Y miren, no es un secreto, porque afortunadamente todo esto es sabido. Simplemente hay que saber pues cómo filtrar la información. Vivimos una actualidad donde pareciera que todo es desechable, y a veces por economía, por ser prácticos, incluso hasta por desidia, preferimos comprar algo que mandarlo reparar, y decimos, no, nos sale más caro la reparación, y a veces ni siquiera tenemos la seguridad de que nos va a quedar bien, y entonces optamos por mejor comprarlo. Bueno, las relaciones humanas pareciera que a veces las tomamos en el mismo sentido, y es un grave error, sobre todo en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios conocemos, o jóvenes que incluso se llegan a expresarlo literalmente? Pues mientras dure seguiremos, mientras esto funcione. Y entonces pues ya la mente está preparándose para que a la menor falla pues emprender la huida, ¿sí? Entonces no podemos entrar a un juego con esa visión de perder. Cuando nosotros participamos en esta preparación a las parejas que se van a casar, les decimos claramente, ustedes no deben de estarse cuestionando, oye, ¿qué se hace cuando se quiere buscar la nulidad matrimonial? Pues es que estás como entrando a jugar, pero pensando en ya perder, ¿no? Pues tu mentalidad tiene que estar centrada en qué voy a hacer para que esto funcione y sea perdurable. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar en este programa, porque fíjense, cuando hay una separación, se le pregunta a muchos expertos, se consulta con muchos profesionales, incluso con quienes ya han pasado la experiencia de una separación, pero jamás se les ocurre preguntar a las personas que están considerando una separación, jamás se les ocurre preguntarle a quien diseñó el matrimonio, a Dios. ¿Qué pensará Dios de que me quiero separar? Esa sería la pregunta interesante de una pareja que se quiere separar. ¿Qué pensará Dios el cual estuvo presente en el día de mi boda y que yo acepté que estuviera en medio de nosotros? ¿Qué pensará de esto? Porque yo les aseguro que si esta pregunta estuviera en ese momento, nuestra visión o la visión de las personas que están pasando por ese momento cambiaría drásticamente.
Y repito, entonces no estarían pensando en perder, sino en cómo recuperar y cómo ganar. Pues hoy vamos a hablar de cómo formar esta relación perdurable, que funcione bien. No es una receta mágica, porque hay que trabajar, pero son unos conceptos bien interesantes. Aquí hemos hablado del matrimonio desde diferentes ángulos, y hoy vamos a hablar de dos situaciones, dos tipos de amor, por así llamarlo, que es bien importante reflexionar. Así es que yo te pido que continúes con nosotros en este programa para que tengas oportunidad de escucharnos. Pues vamos a nuestra primera pausa y estás en Misión y Motivo.